Ya con eso tenemos todo para iniciar. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y pues bueno, ya saben que estoy acá con Laura Placeres, ya con una charlita anteriormente y la verdad muy recreativa, muy buena para comenzar a calentar motores para este episodio. Así que, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Misa. Mira, ya viste que hoy nos combinamos. Las Sí, dos somos como de rosita, sí, magenta, no sé qué tono telepáticamente. exactamente sea. Y si estas conversaciones ya hablamos de aplicaciones y plataformas para, pues, las videollamadas que tenemos, los podcasts que grabamos, ya compartimos ahí algunos tips entre nosotras. Sí. Ya también empezamos a platicar un poquito del tema del que vamos a hablar el día de hoy. Ya vimos gatitos aquí volar en el cuarto donde yo estoy, que se andan aquí trepando, subiendo. Entonces creo que ya está todo listo para que podamos empezar. Eso de los gatitos es como la señal de ya. Inicia la grabación. Que inicia la grabación, sí, y te decía que ahorita van a salir por ahí algún otro, a lo mejor cuando les interese un poco más la conversación. Puede ser que sí. Así que vamos a tener ahí a nuestros invitados especiales. Y Así es. ¿Y tú cómo estás? Antes de que empecemos. pues bien, fíjate que organizando, gestionando el tiempo a la máxima potencia, sin caer en este discurso del rendimiento extremo, ¿no? Tratando también de tener estos tiempos de pausa. Actualmente estoy, ahora sí, en el déficit calórico tan esperado y tan prolongado. Ah, pues ya, dije, ya tengo la estabilidad que necesito, vamos a comenzar, ¿no? Porque para comenzar, yo, bueno, soy una persona que necesita tiempo y necesita también estabilidad, ¿no? De algunos factores. Entonces, ya mis factores importantes están estables, pues bueno, ahora sí vamos a dar el siguiente paso de cambio, que es lo del déficit. Vamos bien, apenas es la primera semana, así que tal vez es muy pronto para hablarlo, pero bien, o sea, monitoreando y todo, ya yo me llevo a mí misma en cuanto a mi alimentación, así que también eso me da tranquilidad, no porque pueda hacer lo que quiera, no para nada, sino más bien porque yo ya sé hacia qué rumbo voy, ¿no? Y qué es lo que tengo que hacer. Entonces, pues, no lo pienso tanto, vivo mi día a día, sigo haciendo mis cosas y todo, no es como que diga, ay, estoy en déficit, ya no tengo energía. No, más bien es, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo automatizo y lo hago, ¿no? Y sigo con mis prioridades, que eso no me lleve todo mi día. Entonces, pues bien, con eso, con los proyectos y pues bueno, contenta de estar acá contigo y continuar todavía con este episodio número que ciento... Como oh, cerca del 110 si no me sí, equivoco. ya, ya estamos muy cerquita del 110 creo, si mal no me equivoco. Y bueno, también con muchas ganas de tener aquí a unos invitados especiales que espero próximamente podamos estar anunciando para todos los que nos escuchan también. Así que, bueno, antes de comenzar, aprovechando este espacio, pues les agradezco y les agradecemos también Lau y yo a todos los que nos están escuchando, los que nos comparten. Los invitamos igualmente a ir a Spotify, a poner ahí su comentario, ¿no? A estar interactuando, a poner las estrellitas, que eso nos ayuda muchísimo también a nosotros a continuar con este proyecto que ya llevamos más de un año, o sea, bueno, ya vamos a cumplir hasta dos, ¿no? Ya cumplimos 2 en Ya, marzo. ya cumplimos 2 años, entonces muy contentas de continuar con este proyecto, así que gracias, gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, Milau, ahora sí, pasamos al tema del día de hoy, que justo estábamos platicando de qué tan conveniente, importante o realista es el hecho de periodizar nuestro entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, quisimos traer aquí esa conversación, ese debate, esa charlita también, para que ustedes vayan, no sé, empapándose de otro tipo de información también, ¿no? No sé si te gustaría comenzar o quieres que comience definiendo qué es periodización. A ver, comienza. Quiero escucharte primero. Bueno, desde mi perspectiva, la periodización podríamos decir así a muy grandes rasgos que es una estrategia de planificación, ¿no? En este caso, la planificación es
específicamente del entrenamiento. Y eso conlleva organizar las cargas de trabajo, como por ejemplo, pues ya sabemos, el famoso volumen, la famosa intensidad a lo largo del tiempo, ¿no? Lo importante aquí es que esto es de una forma estructurada, o sea, tenemos los objetivos y vamos también teniendo un registro, o puede conllevar igualmente la periodización, un registro para facilitar no solamente la recuperación o para prevenir el sobreentrenamiento y esto, no tanto así, sino más bien para tener un mayor control sobre justo las cargas de trabajo, el volumen, la intensidad y bueno, para saber qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que estamos haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Tiene varios matices, obviamente cada persona lo maneja de manera distinta, pero a muy grandes rasgos eso podríamos decir que es la periodización, ¿no? La estrategia de planificación de organizar nuestro entrenamiento a lo largo del tiempo. Muy bien, pues creo que estamos ahí en el mismo canal. Y es que de entrada, hablar de periodización de pronto es un poquito complicado porque justo inclusive en la definición no pareciera haber un consenso, ¿no? Y esta es una de las razones por las cuales en los últimos años se ha criticado tanto de si es en realidad una teoría o es más bien simplemente, y digo simplemente no por menospreciar, pero es quizá tal vez pues solamente una práctica que permanece quizá por tradición, quizá porque pues así se ha hecho siempre, ¿no? Y podríamos hablar más entonces de un mito. La periodización, creo que, como tú mencionas, a grandes rasgos es esa organización y manipulación de las variables, en este caso del entrenamiento, en plazos largos de tiempo, para tener el entrenamiento de esa manera secuenciado en fases con el objetivo de tener mejores resultados a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser, por ejemplo, o sea, un ejemplo de un programa, de una periodización en el entrenamiento? Que, por ejemplo, tú dijeras, ah, bueno, ahorita que estoy haciendo mi etapa de déficit, mi entrenamiento va a estar voy a bajar los volúmenes de mi entrenamiento, asumiendo que no hay tantos recursos para la recuperación, entonces voy a entrenar con volúmenes más bajos, voy a entrenar con rangos de repeticiones quizá un poquito más bajos, menor cercanía al fallo. Y dentro de 3 meses que yo termine mi etapa de pérdida de grasa, entonces ahora sí voy a entrenar en rangos en la mayor parte, digamos, como más de hipertrofia, de 8 a 12 repeticiones. Y quizá después de esos 3 meses voy a hacer otro bloque de entrenamiento donde ahora voy a entrenar con rangos de repeticiones todavía inclusive más altos y es donde voy a utilizar técnicas de ahorro de tiempo, tiempo eficientes o técnicas de sobrealcance para poder como exprimir todavía un poquito más de ese estímulo de los ejercicios que estoy realizando, ¿no? O sea, ese sería un ejemplo de periodización por bloques. Pero la periodización puede darse también, digamos, en semanas, en meses, y otros conceptos que creo que son importantes mencionar es justo como la nomenclatura de estos plazos de tiempo cuando hablamos de periodización. Por ejemplo, seguramente muchos habrán escuchado la palabra microciclo. ¿No? Y microciclo a veces lo traducimos o lo entendemos como una semana de entrenamiento, pero no necesariamente tiene que ser una semana convencional de 7 días, es simplemente el tiempo que pasa de cuando yo repito mi sesión uno a cuando vuelvo a repetir esa sesión, que pueden ser 7 días, pueden ser 5 días, pueden ser 10 días, pueden ser 14 días. Luego tenemos mesociclo, que es una acumulación de 4 a 8 microciclos aproximadamente. Y luego tenemos ya los macrociclos que puede ser toda una temporada, ¿no? Por ejemplo, una temporada competitiva, una preparación para un atleta que va a competir y que obviamente tiene que estar en un punto de forma física para una fecha determinada, que eso también es una cosa, una cuestión clave, ¿no? Que hacemos todas estas esta organización, esta manipulación de las variables tratando de predecir en qué momento el atleta o la atleta va a estar en la mejor forma física para su deporte, ¿no? Y en este caso en el culturismo, en la mejor composición corporal. Y es para un momento muy específico porque sabemos que esa composición corporal no la vamos a mantener todo el tiempo, ¿no? Y es algo que se utiliza en
prácticamente todos los deportes, ¿no? Por ejemplo, los deportes olímpicos pues tienen macrociclos de 4 años, en donde van teniendo etapas en las que quizá priorizan un poquito más el trabajo general en términos de trabajo de fuerza, trabajo de acondicionamiento, pero cuando ya se acerca o ya se está en la temporada competitiva, se da mucha más especificidad a aquellas como cualidades y habilidades y gestos, repito, más específicos a la competencia en sí, ¿no? Por ejemplo, un futbolista no va a hacer las mismas cargas de trabajo en el gimnasio, ¿no? Cuando está en pretemporada que cuando está ya en la temporada competitiva. Entonces, pues a grandes rasgos eso es lo que entenderíamos por periodización. El problema está en que, por un lado, ¿no? Y platicábamos ahorita, Sandy y yo, hablar de un entrenamiento periodizado, ¿no? Así como con la definición estricta, quiere decir que estás asumiendo que para determinado momento, a largo plazo, de nuevo en el futuro, ¿no? Porque si hablamos de a corto plazo de semanas, inclusive de un mes, estaríamos hablando un poquito más de programación, ¿no? Que sería lo mismo, esa manipulación de variables, pero más en el corto plazo. Y eso es más fácil de poder prever, ¿no? O sea, si tú y yo pensamos, bueno, ¿cómo van a ser mis circunstancias dentro de 2 semanas? No lo puedo saber a ciencia cierta, pero probablemente van a ser muy similares a las de ahora. Pero a un año, yo no sé, o sea, por decir, ¿no? O sea, el año pasado a estas alturas yo no sabía que hoy iba a estar viviendo en otra casa, ¿no? Entonces, esas cuestiones del entorno son a veces, o no, no a veces, es de pronto lo que más efecto tiene y que más influye en cómo una persona va a responder a esta manipulación de las variables. Y eso es algo que no podemos, o sea, podemos quizá algunas cosas ya saberlas por anticipado, pero hay otras que no sabemos. Y ahí es donde entra esta parte de, bueno, conviene, ¿qué tanto conviene planear con tanta anticipación si quizá a la mera hora las cosas no van a resultar como nosotros planeamos? Entonces hay que cambiar todo ese trabajo, ¿no? Que hicimos antes, esa planificación, pues ya quizá no es que no serviría para nada, pero no la ejecutaríamos tal cual está. Y eso no necesariamente tiene que ser un problema, pero eso es como una de las críticas, ¿no? Podemos empezar quizá por ahí. Sí, sí. Y bueno, también em, lo que dices es totalmente cierto, no siempre vamos a poder tener el control de todo y de hecho existe igualmente una confusión entre las definiciones, ¿no? Ya se ha tratado de eh, establecer una definición concreta para todas estas variables, ¿no? Que ya estamos hablando acá. Por ejemplo, ya lo has mencionado tú, lo de que es diferente la planificación que la periodización, que incluso la prescripción, ¿no? Entonces, se han tratado de encontrar un consenso, esa es la palabra, un consenso para para definir esto de manera general en cuanto al entrenamiento con pesas. Sin embargo, todavía existen ahí algunos debates, ¿no? Y como bien lo definías, de manera general podríamos decir así, definir o más bien diferenciar entre periodización y programación. ¿Por qué? Porque la programación pues es con un tiempo, ¿no? Más cortito y una periodización es con un tiempo más largo. También está lo de la periodización lineal y la periodización ondulada, ¿no? Esos también son otras definiciones. Y bueno, yo estaba leyendo, justo para complementar esto que estás mencionando, un metaanálisis de 2024. Y en este se analizaron 35 estudios controlados donde se comparaban el efecto del entrenamiento periodizado y el no periodizado, es decir, el aleatorizado, se podría decir, y el periodizado, ¿no? Entonces, lo que estaban observando o lo que quisieron observar justo es que si esto influye en algo, tanto en fuerza como en hipertrofia, o si podría mejorar, ¿no? Aquí lo importante es que el volumen de entrenamiento fue equiparado en todo, ¿no? Tanto en lo aleatorizado como en el periodizado. En cuanto al periodizado, ahí se dividió en dos, que es las personas que hacían una periodización ondulada o una periodización lineal. La periodización lineal
Es este entrenamiento en donde se progresa de forma gradual, seguramente aquí ya muchos lo conocen, en donde también se progresa en cuanto a intensidad y se va reduciendo el volumen, ¿no? Y en la periodización ondulada es cuando se alternan, ¿no? Estos periodos de alta y baja intensidad o de alto y bajo volumen. Entonces, lo que quisieron ver, como decía, era si esto afectaba en la fuerza o en la hipertrofia. Y algo bien interesante que, bueno, yo no, la verdad es que yo no me lo esperaba. Yo pensé que para la hipertrofia o la ganancia muscular de manera general iba a ser mejor la periodización, ¿no? Yo dije, bueno, claro, o sea, yo con mi sesgo, sí, pues si periodizas, obviamente, o sea, vas a ganar mayor músculo, ¿no? Pero la cosa fue que no se encontraron diferencias significativas entre los tipos de entrenamiento. O sea, mientras tanto, el volumen total fuera igual o similar. Y aquí es donde regresamos a las bases, ¿no? A las bases de la importancia del volumen, independientemente de si se periodiza o no se periodiza, ¿no? Claro que esto tiene sus matices y puede abrir una discusión porque hay muchas cositas por ahí a analizar, y lo que vieron es que justo eso, no importa tanto cómo se organiza el entrenamiento mientras se haga el mismo trabajo total, ¿no? Pero para la fuerza, lo que encontraron es que justo el entrenamiento periodizado sí fue más efectivo que el no periodizado. Esto en la periodización ondulada es donde se mostró una superioridad, se podría decir, ante la linealidad, o sea, sobre todo en personas entrenadas, o sea, una periodización ondulada fue mejor para la fuerza que una periodización lineal, ¿no? En personas entrenadas. Entonces, bueno, aquí se podría abrir justo ese debate de periodizar o no periodizar entonces, ¿no? Y sobre todo con esto que mencionabas de, pues no siempre vamos a poder tener la predicción de todo, porque pues la vida sucede, pasan cosas y a veces pues no se cumplen como tal, ¿no? Sin embargo, bueno, yo aún continúo y aquí adelanto un poquito mi opinión y esta es mi opinión, la importancia de la periodización a pesar de eso, ¿no? También dependiendo a qué persona tienes enfrente. ¿Qué opinas, Miguel? Uy, dijiste varias cosas importantes y bueno, de este metaanálisis y en general de toda la literatura, una de las críticas que hay a la periodización como teoría es justo que em, de entrada, cuando se comparan pues estos programas no periodizados y periodizados, los no periodizados quiere decir hacer exactamente el mismo programa sin ningún, o sea, prácticamente sin ningún tipo de variación, ¿no? O sea, que por ejemplo tú estés haciendo, no sé, tu sentadilla lunes, miércoles y viernes, exactamente mismo número de series, mismo rango de repeticiones, ¿no? Y en el caso del entrenamiento o de los protocolos con periodización, incluyen, como tú decías, la cierta variación, ¿no? Ahora, sabemos que la variación es importante, sobre todo cuando es estratégica, pero bueno, en general es importante porque se ha visto que programas de entrenamiento, protocolos que son altamente monótonos, suelen resultar en mayor riesgo de lesión, suelen resultar también en menor adherencia, ¿no? Mayor riesgo de tener enfermedad. Entonces, cierta variedad es importante desde el punto de vista fisiológico, pero también desde el punto de vista psicológico. O sea, yo creo que una de las razones por las cuales de pronto a muchas personas no les gusta entrenar en el gimnasio es porque dicen, es que es Lo mismo. rutinario, ¿no? Y todo es exactamente lo mismo, ¿no? Y a mí me gusta hacer cosas diferentes todo el tiempo. Sabemos que para que haya un resultado tiene que haber cierta organización, pero dentro de esa organización también tiene que haber un poquito de variedad, simplemente por esas razones. Entonces, un argumento en contra de la periodización es que, bueno, en realidad no es como tal esa organización, sino simplemente que incluye variación cuando se compara en la literatura Ujú. con estudios donde no hay esa variación. Entonces, probablemente es quizá tal vez la cuestión de la adherencia. La gente cuando tiene un programa en estos estudios donde ha habido periodización, donde ha habido, por lo tanto, esa variación, donde lunes, miércoles y viernes quizá sí, todos los 3 días tienes la sentadilla, pero un día es en un rango de repeticiones bajo, el otro día es en un rango alto y el otro día es en un rango
moderado, ¿no? O tal vez la primera semana todo es en un rango bajo y la segunda semana es en un rango moderado y la tercera en un rango alto y así se va ciclando, ¿no? Probablemente las personas cuando tienen un poco de esa variedad y de esa variación también, pues le echan más ganas, ¿no? Y es algo que yo he notado en mis clientes siempre y en mí también, ¿no? O sea, cuando tienes un programa nuevo o algo nuevo en tu programa, siempre es emocionante por mucho que nos guste la rutina. Y también ahí está la cuestión de la individualización. Hay personas que prefieren las cosas como más constantes y hay personas que disfrutan más la variación. Entonces, con esto no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente que también es como ver para quién, ¿no? Como tú decías. Em, entonces, una de de los pros a favor de la periodización no es solamente el poder eh, digamos, llevar a una persona a su mejor forma física o a su mejor rendimiento en fuerza en determinado ejercicio por un momento específico, sino es también la cuestión quizá del manejo de la fatiga, ¿no? De ir manejando la fatiga de tal forma que aseguremos la longevidad y la salud de esa persona a lo largo del tiempo, que creo que es algo bastante importante. Y una de las estrategias que de pronto podemos llegar a utilizar en el entrenamiento son, por ejemplo, las descargas, ¿no? Las descargas cuando son planeadas, de alguna manera es una forma de periodización, porque tú llevas tu entrenamiento, digamos que todo en una temporada de acumulación, todos los ejercicios los haces para algo sencillo, ¿no? O sea, 3 series, ¿no? Y en la semana de descarga que vas a decir que va a ser en la semana 12 todo lo bajas a 2 series y quizá bajas la cercanía al fallo de 1 a 0 repeticiones en observa, la bajas a 2, ¿no? Eso es de alguna manera periodizar. Y eso te puede servir para en esa semana disipar un poco de la fatiga y, o ese es el argumento, y prepararte para otras 11 semanas de entrenamiento fuerte. Y eso puede servir. Sin embargo, por ejemplo, de nuevo con el tema de las descargas, ¿cuántas veces no pasa que con las personas, sobre todo de población general, yo antes programaba las descargas y después dije, ¿para qué las programo si al final la descarga se va a dar porque, por ejemplo, en el caso de personas que tienen hijos, ¿no? Es que tuve una actividad con mis hijos y entonces nos fuimos y pues no voy a poder entrenar esta semana, ¿no? O también con personas, por decir, inclusive estudiantes, es que es semana de exámenes o se me juntó el trabajo de la escuela y pues no voy a poder ir a entrenar, ¿no? Entonces, de ahí que yo he optado más por una cuestión reactiva. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos tomar ciertos elementos de la periodización, inclusive a pesar de que no se haya visto, por ejemplo, y lo que dices es cierto, en este metaanálisis beneficios significativos para hipertrofia, creo que caer en, pues como no se vio, pues entonces, ay, ya todo así conforme vaya saliendo, ¿no? O sea, no hay ningún plan, conforme vaya saliendo, como suele pasar luego en los gimnasios, ¿no? Así de, hoy que te toca, pues hoy, es que a ver, hice pierna, entonces hoy que me toque pecho, ¿no? ¿Y qué hiciste la vez pasada de pecho? ¿Quién sabe? Pero a ver, hoy voy a hacer este, ¿no? O sea, eso es, digamos, esa falta de estructura, pues también podría tener problemas porque no tenemos esa manera de saber si estamos progresando o no, por ejemplo, en términos de rendimiento. Entonces, Justo. creo que ciertos elementos de la periodización son importantes. ¿Qué elementos? La organización, a mi parecer, el tener una dirección, porque a nadie le gusta, o sea, más bien, a todos nos gusta saber que lo que estamos haciendo hoy tiene tiene una finalidad y es para estar en mejor posición el día de mañana, ¿no? En el caso del entrenamiento también es así, o sea, yo quiero saber que lo que hoy estoy haciendo tiene sentido y de alguna manera se enlaza con lo que yo hice previamente y con lo que yo voy a hacer después, ¿no? Lo hablábamos antes de comenzar, quizá en la nutrición, a mi parecer, tal vez es hasta un poquito más sencillo la periodización nutricional porque dices, bueno, vengo de una etapa de ganancia muscular, sé que voy a acumular
grasa corporal, así como voy a ganar músculo, después de una etapa larga de ganancia muscular, seguramente va a venir un mini cut o una etapa de pérdida de grasa, y después de eso quizá venga un mantenimiento, o quizá otra vez me voy directo a una etapa de ganancia muscular, o quizá viene una preparación, ¿no? O una etapa de mantenimiento para después una preparación a competir. Em, entonces, creo que no porque no se haya visto para hipertrofia quiere decir que no vale la pena. Repito, creo que hay ciertos elementos ahí importantes, simplemente desde el manejo de la fatiga, desde la adherencia, desde la parte como de tener un sentido, un propósito en el entrenamiento. Todas esas son cosas importantes. Y había algo más que quería decir que, ay, creo que ya se me olvidó. Mm, Sí, a ver si ahorita me acuerdo, pero bueno, Que eso. me interrumpes en eso. Eh, Esto de las descargas, creo que es un punto bien importante, porque sí, hay veces en las que se quiere tener todo bien súper al hilo, y aquí a lo mejor suene un poco contradictoria de lo que voy a decir más adelante, pero es cierto que dar ese espacio de incluso de rangos de semanas, ¿no? De decir, mira, de esta semana a esta semana probablemente tú puedes elegir el colchoncito de tus descargas, ¿no? Eso puede, por un lado, porque cuando lo dejas también totalmente así de manera aleatoria, pues a veces puede ser, no sé, yo estoy inventando, no me ha pasado con ningún cliente que digan, ay, a la semana 2 ya descarga, y luego a la semana 3 ay, no, ya descarga porque pasó la vida, ay, esto, o sea, también ahí se necesita una, eh, una planificación en ese sentido, que claro, así como en la nutrición, que dejamos rangos de macronutrientes, rangos de calorías, para que sientas y sepas que puedes tomar una decisión consciente y justo por eso es la asesoría, porque vamos de la mano, ¿no? Enseñando con pedagogía de cómo es que tú puedes tomar estas decisiones teniendo estos rangos, teniendo estas bases, pero con flexibilidad cognitiva, ¿no? Entonces, así lo mismo creo que puede trasladarse en el entrenamiento. Tienes tantas semanas, tú tienes entre estas semanas un colchoncito de descarga, ¿no? Y mira que sí ayuda mucho el no ser dicotómico y tampoco dictador en ese sentido o dictadora como coach y decir solamente tienes que descargar en la semana 4 o en la semana 8 porque así ya no limitas a tus clientes y tampoco los sobresaturas, ¿no? Con estas presiones, le das la libertad de escoger y eso te hace sentir agente, ¿no? Vamos, lo mismo con lo de la teoría de la autodeterminación. Cuando tú sientes que puedes tomar las decisiones también en conjunto, claro, con tu coach, ayuda mucho, libera bastante y te da más adherencia, ¿no? Entonces, eso por un lado en cuanto a las descargas, yo también lo aplico así y ha ayudado porque a veces cuando, no sé, piensas que estás fallando, ¿no? Puede llegar a suceder que dices, ah, fíjate que esta semana, San, voy a salir de viaje, pero mira, quiero seguir entrenando, pero no sé cómo hacerle, pero esto, pero lo otro, y empiezan toda la broma. Y dices tú, mira, te enseño tu programa, tienes 8 semanas, ¿no? Que llevas entrenando, vamos a agarrar el colchoncito de descarga, ¿qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué piensas? ¿No? Entonces le das la libertad. Ah, ok, bueno, sí, perfecto. ¿Cómo? Pues la persona se va encantada a su viaje sin esa presión de estar fallando, ¿no? Entonces, justo ver a la descarga como un colchoncito ayuda mucho por un lado. Y por otro lado también, creo que la periodización sí ayuda bastante a la adherencia, porque justo empezando con el principio de la organización, cuando tú tienes una organización, una estructura, al cerebro le facilitas ahorrar energía para hacer lo que tiene que hacer y enfocarse en lo verdaderamente importante. Si tú lo haces de manera aleatorizada, muchas veces puedes llegar y a lo mejor dices, ah, sí, pues ya sé lo que tengo que hacer, como dices, ¿no? Es hacer lo mismo siempre, pero la verdad es que se te olvida, la memoria o sea, falla, ¿no? Se te Fiable. pasan las ideas, claro. Entonces ya ahí estás pensando, estás gastando recursos, te estás fatigando incluso antes de tiempo porque no tienes esa estructura, ¿no? Entonces eso puede mermar incluso lo que tú estás haciendo en el entrenamiento. Bueno, puede pasar, puede que sí, puede que no, ¿no? Cada persona es distinta. Pero periodizar al menos o tener estas fases de planificación pueden ayudar mucho a saber por dónde vas, ¿no? Y también a tener medianamente un control
de la fatiga, de las, no sé, de lo que tienes que hacer o de lo que no tienes que hacer, y también ayuda a manejar el estrés, pues, y a recuperarte de manera más inteligente. Bueno, eso pensaría yo, ¿no? Regresando como a estos principios de la supercompensación, que tú lo sabes perfectamente, y el síndrome general de adaptación de Hanselli también, de la alarma, la resistencia, el agotamiento, ¿no? Si nosotros le estamos dando factores estresantes a nuestro cuerpo, no sé, con el entrenamiento, que ya de por sí es un factor estresante agudo, y continuamos y continuamos y continuamos, no sé, entrenando así, esto se puede hacer crónico. Y entonces podemos tener una fase de agotamiento, ¿no? Porque no le damos esa recuperación, porque ni siquiera sabemos cuándo, o sea, lo tenemos más o menos. Por eso es que ayuda para mí la periodización, ¿no? A tener como más organización en ese sentido, y también que las variaciones que vayamos haciendo o los ajustes sean de manera inteligente, pues sean con una base detrás, ¿no? No sean en cuanto a sensaciones, porque si nos vamos, o sea, yo por eso subí una historia ayer o antier, no me acuerdo, que no sé si cayó bien o no cayó bien, pero decía yo, es que no, el cuerpo no es totalmente sabio, ¿sabes? O sea, no tienes, o sea, yo entiendo, yo abogo mucho por la conexión corporal, la sensibilidad interoceptiva, o sea, y regresar a tus sensaciones internas son bien importantes, pero no para hacer lo que el cuerpo te dice que quiere hacer, porque el cuerpo pues no va a querer hacer mucho, ¿no? El cuerpo, para empezar, ni siquiera quiere construir músculo, Exacto, ¿no? exacto. Y por cuerpo también estoy integrando al Quiere cerebro. salir de la homeostasis en realidad en ningún sentido, no quiere perder grasa, por ejemplo. Para nada, exacto. Mencionaste la teoría del gas, del síndrome de adaptación general, y esa es también como justo una de las críticas, que muchos de los modelos, o sea, y en que se fundamenta la teoría de la periodización, para quien diga si es una teoría o es un mito, bueno, ya eso es como otra cosa, pero es justo que se le da mucho peso o todo el peso a la parte biológica y fisiológica, ¿no? Ese modelo está basado en eso, en los seres, o sea, en la biología, en estas respuestas fisiológicas al estrés, pero no en la parte, por ejemplo, que concierne a otros tipos de estresores, ¿no? Que al final pueden influir en la recuperación, en la adaptación, si hay o no esta supercompensación. Pero bueno, creo que eso se resuelve muy fácilmente, ¿no? Porque cuando hacemos una planificación, por ejemplo, tú, Misan, seguramente, o sea, yo sé que tú haces un programa para una persona y vas pensando cómo eso se puede enlazar con lo siguiente, ¿no? Tal vez no escribes así detalladamente para el 20 de agosto va a estar haciendo 3 series de 8 a 12 de sentadilla con un tempo de 2-1-1, o sea, no a ese grado de detalle, pero sí tienes más o menos una noción. Pero no es como que, ya hice el programa, ya, o sea, tú, cliente, hazlo y aquí ya está, o sea, ya casi te leí el tarot y el horóscopo y ya con esto ya sabes dónde vas a estar para el 20 de agosto. No, o sea, la asesoría es monitoreo y es acompañamiento. Entonces, justo en ese, o sea, como tú no te deslindas de la responsabilidad como entrenador, o entrenadora, pues puedes ir notando y vas teniendo como ciertas métricas para poder valorar cuándo quizá, ¿no? En el caso de una descarga, cuándo quizá podría ser conveniente tomarla, a pesar de que eh, en teoría estaba pensada para la semana 12. Bueno, es que en la semana 8 todo se acomoda para que sea un mejor momento para decidir tomarla, ¿no? Entonces, no quiere decir que como ya hice un plan, pues ya el plan solito va a funcionar. No, o sea, el plan, siempre cualquier plan va a requerir ajustes, ¿no? Hay un dicho así que dice eh, algo así como tú planeas y Dios se ríe o una cosa así, ¿no? O sea, como queriendo decir que pues tú puedes planear todo lo que quieras, pero al final las cosas pueden salir muy distintas. Otra de las cosas que iba a decir es que la razón por la cual sí se ha observado un beneficio a la periodización, por ejemplo, en el caso de la fuerza y no tan claramente en la hipertrofia, es que la fuerza es una cualidad, es específica, ¿no? En cambio, la hipertrofia no es una adaptación específica, ¿no? O sea, podemos lograr hipertrofia con diferentes combinaciones de variables. En cambio, si queremos ser más fuertes, pues sí o sí tenemos que entrenar con cargas altas, ¿no? Y entrenar con cargas altas implica entrenar con rangos de repeticiones bajos.
es más importante probablemente para la expresión de la fuerza el tener un buen manejo de la fatiga. De ahí que en deportes de fuerza como el powerlifting tengan esta semana de taper, ¿no? Antes de la competencia donde disminuye el volumen drásticamente, el volumen de entrenamiento, pero incrementa la intensidad, ¿no? En cambio, para el crecimiento muscular, sabemos que al contrario, ¿no? O sea, sería, si yo no puedo decir, es que sí estoy construyendo músculo porque durante 8 semanas estuve haciendo, no sé, 20 series para cuádriceps y en esta semana decidí nada más hacer 10 y me di cuenta que soy más fuerte, ¿no? O sea, se quiere decir que estoy construyendo músculo porque soy más fuerte. No, porque cambiaste una variable que fue el volumen, disminuiste la fatiga y eso te permitió expresar la fuerza, pero no quiere decir que hayas construido músculo, quiere decir que tu cuerpo ahorita es más transparente y capaz de poder expresar eso que has construido en periodos anteriores, ¿no? Entonces, cuando entramos para hipertrofia, no entrenamos necesariamente para cargar la mayor cantidad de peso en un día determinado, ¿no? O sea, la fatiga no nos preocupa tanto en ese sentido. Y otra de las cosas también es que se vio en este metaanálisis y tú mencionabas, es que habría un beneficio para personas entrenadas, no para personas principiantes, porque de nuevo, en una persona principiante, el techo, eh, el umbral, digamos, para empezar a tener esas adaptaciones es muy bajo. Y lo sabemos, cuando una persona empieza a entrenar, gana fuerza rapidísimo, porque simplemente esas primeras adaptaciones neurológicas están tomando lugar. Entonces, desde ese punto de vista, pues los principiantes no requerirían ese grado de complejidad desde el punto de vista fisiológico, pero yo creo que está ahí el argumento, ¿no? Pero los principiantes no tienen todavía ese hábito del entrenamiento y probablemente sí tener como un poquito más de variación o un poquito más de claridad a la hora de especificar qué vamos a hacer en qué momento puede darle ese empuje, esa motivación para que entonces lo haga, ¿no? Entonces, puede haber argumentos para ambos lados. Y ya por último, es otra de las contras o de los argumentos en contra a la periodización es que en la literatura que tenemos, pues sabemos que los estudios, pues en realidad no son muy largos, ¿no? Porque pues, muchas veces se hacen en población de estudiantes, donde entonces están sujetos a las duraciones de los semestres, etcétera. Entonces, no tenemos como evidencia quizá de plazos más largos, como por ejemplo un año, ¿no? O más, ¿no? O sea, no hay tanta evidencia en ese sentido. Pero eso no quiere decir que no exista. Y ya lo último que voy a decir es que al final creo, y en lo personal, ahí va como la forma en la que yo lo aplico, eh, depende mucho del objetivo, o sea, y depende mucho también del estado de entrenamiento. Tengo asesorados donde sí vamos a tener una planificación un poquito más a largo plazo, porque sé que son personas que van a hacer que ese plan funcione independientemente de las circunstancias. Son personas que no les va a tumbar el entrenamiento, que de pronto hayan tenido un poquito más de carga de trabajo o alguna responsabilidad familiar, porque el entrenamiento es algo tan, tan, tan importante en sus vidas que van a hacer que funcione, ¿no? Así como, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Y cuando estuvimos trabajando juntas, pues yo sabía que así tuvieras 50,000 proyectos o 5 proyectos, ibas a hacer funcionar el plan. En cambio, con una persona principiante, no, y una persona principiante y una persona que no conozco tanto todavía, sí soy un poquito más suelta en cuanto a la duración y a esa, como tratar de adelantarme a los tiempos, pero siempre, invariablemente hay como rangos, ¿no? O sea, probablemente este programa de entrenamiento inicial que tienes va a durar, así como está, probablemente entre 6 y 12 semanas. Eso no quiere decir que para la semana 7 o para la semana 13 vas a tener un programa completamente distinto. La gran mayoría de ocasiones se mantiene casi todo y simplemente vamos a hacer algunas modificaciones, más que nada en el caso de hipertrofia, no porque eso va a hacer que vayamos a construir más músculo mágicamente, simplemente por la cuestión de
un poco de variedad para reducir esa monotonía del entrenamiento y para mantenerte emocionado o emocionada pues, por tu proceso. Diciendo también, o sea, al final, para la hipertrofia, una de las cosas más importantes es el volumen total de entrenamiento, ¿no? Hay Y un la cercanía al fallo. Y la cercanía, claro, eso, y la cercanía al fallo, ¿no? Porque es como le estás dando ese estímulo a tu cuerpo, porque claro, puedes tener un volumen muy alto, por ejemplo, ¿no? Pero pues si le estás dando una intensidad o una cercanía al fallo, más bien, muy baja. Entonces, bueno, ahí te puedes estar quedando muy corto al momento de estar entrenando y es cuando viene esto de, oye, pero si yo hago tantas series de, no sé, de glúteo, ¿por qué es que no crezco? No sé qué, ok, ¿cómo lo estás haciendo? Entrenas a menos 20 repeticiones en reserva, a 20. Imagínate, ¿cómo lo estás haciendo entonces? Y eso me recuerda a un estudio de Schoenfeld de 2021 en donde menciona justo eso, que el volumen de entrenamiento sí importa, pero la intensidad también, ¿no? Entonces, al final de cuentas son muchas variables las que tenemos que tomar en cuenta y sobre todo en este tema de la periodización, yo creo más que la periodización también es el registro de lo que estamos haciendo, lo que nos va a dar adherencia también. Porque sí, claro, nosotros, por ejemplo, podemos saber lo que tenemos que hacer y lo hacemos igualmente sin registrar, sin poner en papel o en tu hoja de Google Sheets o en tu aplicación de Hypertrophy. Entonces, si no lo registras, pues ¿cómo sabes lo que estás haciendo y cómo vas o sea, puede ser que tengas una noción, pero regresas y luego dices, oye, ¿qué? Pero ¿qué carga me tocaba? Ah, ok, aquí lo tengo, pero ¿cuánto hice yo realmente, no? Ahí es la diferencia. ¿Y cómo me sentí? Porque claro, como mencionas tú, no solamente es lo biológico, fisiológico, lo importante, estas variables, sino también las variables del estado anímico, o sea, cómo te vas sintiendo, ¿no? ¿Cuál es tu feedback? Porque esto puede dividirse entre el objetivo y lo subjetivo, y ambas cosas van en conjunto. ¿Por qué? Pues porque nosotros no solamente somos fisiología, ¿no? No solamente somos biología, también hay muchos más factores a tomar en cuenta. Y bueno, yo creo que dijimos cosas bien puntuales que yo espero que puedan encontrar aquí bastantes pilares, bastantes perlas para empezar a aplicar o al menos para cuestionar, ¿no? ¿Cómo estamos llevando a nuestros atletas o a nuestros asesorados, ¿no? En este sentido del entrenamiento. Porque bueno, también aquí van otras cuestiones que se pueden discutir después sobre, por ejemplo, cómo estamos ofreciendo nuestro servicio porque una de las cosas que a mí me mencionaban también es, bueno, pero si yo periodizo, pero y cobro nada más por una sesión, entonces, ¿qué tal si la persona, o sea, ya no lo hace? Bueno, pues ahí hay que pensar entonces cómo estás tú ofreciendo tu servicio también, ¿no? ¿Qué tanto te costo-beneficio, qué tanto te conviene, qué tanto no? Pero también hay que tomar en cuenta acá, y lo dejo como al pie de página, que bueno, si no, nosotros nada más estamos justo haciendo una sesión para la persona y como dices tú, le damos lo que le tenemos que dar y nos deslindamos completamente, ¿dónde queda el feedback? ¿Dónde queda el monitoreo? ¿No? O sea, les dices, ah, chao, te veo el siguiente mes. Y todo ese mes, ¿qué sucede? Ah, sí, pregúntame si quieres, pero es muy diferente, o sea, decirle, aquí estoy y pregúntame si quieres, que estar más cercano, porque la cercanía también ayuda mucho, ¿no? Te hace sentir no quiero decir especial, pero te hace sentir importante en tu proceso, ¿no? Entonces, también ahí hay matices, claro, pero creo que con lo que dijimos lo podemos dejar ahí perfectamente. Al final depende también muchísimo, como siempre, de la persona a la que estamos llevando. Si es un atleta, pues bueno, ahí deberíamos de considerar un poquito más porque necesita más especificidad, ¿no? Sobre todo un bodybuilder, no sé. O si es una persona recreativa también, qué tanto le funciona o qué tanto no le funciona la periodización igualmente, qué tanto le puede dar paz mental, tranquilidad, estructura, organización, tener eso bien pautado, el monitoreo y los pequeños ajustes que se tengan que hacer, porque claro, no es que tengamos que hacer ajustes todo el tiempo de manera random, ya lo decías tú, sino ¿cómo vas a saber qué ajustes hacer y cuáles no? Pues justo teniendo una estructura más clara, ¿no? Entonces, ahí va a depender bastante. Yo creo Sí, que ahí lo dejamos, ¿qué te parece? creo que salió un muy buen episodio. La verdad es que me gustó mucho. Espero que les sea útil y ya quizá para otro episodio este tema de, pues, cómo estás también ofreciendo pues, tu asesoría, ¿no? O sea, cómo lo estás planteando, porque, pues sí, no tiene caso
O sea, como este argumento de, pues, ¿para qué voy a planificar si no lo van a hacer? Pues de entrada, si tú no estás creyendo en las personas en las que trabajas, pues ¿cómo? ¿Por qué trabajas con ellas, no? O sea, si tú ya desde antes estás pensando que la persona que tienes delante va a fracasar, quizá es una señal muy clara de que tienes que revisar primero, pues, cuáles son tus propias estrategias, cuáles son también tus propias expectativas, creencias Y si lo que estás haciendo funciona o no para las personas, porque en la nutrición todavía se da mucho eso, ¿no? sí, totalmente. Muy bien, mi Sand. Pues entonces vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué vas a recomendar para el día de hoy? Un libro, sí, bueno, no voy a recomendar. Bueno, mira, iba a recomendar un libro, pero no voy a recomendar el paper este que te digo de 2024. Mejor, porque pues es del que hablamos, así que déjame nada más lo busco para decirles. Es un paper que salió en 2024. No, Dos mil veintidós, ¿no? El ajá, metatarsis. este salió en 2022. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este salió en 2022 y es justo sobre los efectos de la periodización, ¿no? Para la hipertrofia y la fuerza en el volumen de entrenamiento, ¿no? Y el mantenimiento de la masa muscular. Es un metaanálisis y, bueno, es como decía, analizó 35 estudios y es de Lucas Mosgart y colaboradores. No sé si lo pronuncié bien, espero que sí. Está difícil el apellido. Muy bien. Lo pueden encontrar en PubMed o igualmente voy a dejar ahí la referencia para que lo busquen con el DOI. Yo voy a dejar este que voy a poner aquí en el chat de James Steele, que se llama el mito de la periodización, y es donde se abordan un poquito como de estas críticas y de estos argumentos así. En verdad, es una teoría o no lo es. Igual está interesante. Creo que siempre es bueno tener como ambas perspectivas. Sí, bueno, sí, porque al final eso es lo que te ayuda a contrastar tus ideas y a formar las propias, ¿no? Que de eso se trata el conocimiento también. Bueno, bye. Entonces ahí lo dejamos y vamos a compartir ambos para que ustedes puedan empaparse un poquito más de esta información. Si gustan, decirnos qué opinan a través de comentarios también y bueno, de paso darnos like, seguirnos, suscribirse y todas estas cosas que ayudan bastante a continuar reproduciendo, pues nuestro contenido, que si ayuda, que bueno, la verdad es que estamos muy contentos por eso. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de Science y Fierros como las personales. Lau es lau.placeres, sí, Guión ¿verdad? bajo. Correo Lau-placeres. es punto. Ok, y el mío es san.valle. Entonces, ahí si quieren información de nuestras asesorías o algo más, pues ahí estamos para lo que necesiten. Que tengan muy bonito día. Esto fue Science y Fierros y nos vemos para el siguiente lunes. Bye bye.